En este tutorial aprenderemos a usar las capas, cómo trabaja ProShow con las capas. Añadir capas a una foto. Usando la lista de capas. Fondo de la imagen. Cómo trabaja ProShow con imágenes. La mejor manera de entender cómo funciona el ProShow en un nivel fundamental, es comenzar con el concepto de capas. En ProShow, cuando añades cualquier imagen o video en una foto, el contenido se convierte en una capa tan pronto como se añade. Cada imagen o video es una capa. Es más fácil pensar en una capa como un contenedor para tus imágenes o video. Cuando añades una foto, ProShow pone dentro de un contenedor que se adapta a la imagen y lo hace parte de la diapositiva. Este contenedor que compone la capa es lo que te da la posibilidad de realizar todo tipo de cambios en la imagen. Porque se trata de una capa, puede mover, cambiar el tamaño, editar la apariencia y mucho más. Este contenedor es hipotético. En realidad no puedes ver algo que actúa como un soporte para la imagen. Solo se ve la imagen de la diapositiva. Pensando en una capa de esta manera puede ayudar a entender lo que hace. Pila de capas. ProShow te da la posibilidad de incluir un número ilimitado de capas en una sola diapositiva. Cada una de estas capas apiladas una encima de la otra. Puedes pensar que esto tal como lo haría un pastel o una baraja de cartas. Consideremos la analogía de la carta. Cada carta tiene una imagen. Si tienes las cartas perfectamente apiladas una encima de la otra, solo puedes ver la carta superior. Expandir las cartas un poco, y ahora pueden empezar a ver el resto debajo. Colocarlas individualmente y puedes verlas todas, suponiendo que tenga suficiente espacio. Esto es exactamente lo que hacen las capas. Cada imagen o video que se agrega a una diapositiva entra en la pila de capas. Usando ProShow, controlas dónde se muestra cada capa arriba en la pila, y cómo se verá por su público. Las capas son intercambiables. Una de las razones importantes que piense en una capa como un contenedor de tipo es porque abre nuevas maneras de crear que puede que no haya considerado en el pasado. Porque las capas son intercambiables, que permiten cambiar la imagen o video que tiene una capa en ese momento. Por ejemplo, agregar imagen a una diapositiva. Configurar un efecto personalizado, pero posteriormente decide que la imagen B sería mejor. Debido a que una capa es un contenedor, todo lo que tienes que hacer es cambiar las imágenes. La configuración de su efecto personalizado quedará intacto. Ahora que tienes una mejor idea de cuáles son las capas y cómo trabajan en ProShow, vamos a aprender cómo agregar en realidad y trabajar con capas dentro de una foto. Añadir capas a una foto. En esta sección aprenderás una variedad de maneras de añadir capas a las diapositivas. Independientemente del método, hay dos cosas claves para recordar sobre cómo añadir capas. Las capas son independientes. Cada capa tiene su propia configuración. Si tiene varias capas y manualmente añades efectos, necesitarás ajustar la configuración de cada capa por separado. Las capas se ajustan mediante opciones de imagen. Todas las cosas que le puede pasar a una imagen, video o títulos pueden encontrarse en opciones de imagen. El resto de este capítulo se basará en la ventana opciones de imagen y qué opciones son y dónde puedes encontrarlas. Como aprendiste en el capítulo anterior, las dos maneras más fáciles de acceder a las opciones de imagen, son al hacer doble clic en la diapositiva que desee editar, o clic en el icono editar situado en la barra del espacio de trabajo crear o diseñar. Añadir capas. Hay varias maneras de hacer casi todo en ProShow, y añadiendo capas a una diapositiva no es diferente. Aquí están las diferentes maneras que puedes añadir capas a una diapositiva. Añadir una capa en el espacio de trabajo crear. En la lista de archivos, haga clic en la imagen que desea agregar como una capa en una diapositiva. Arrastre y suelte la imagen en la lista de fotos. Esto creará una diapositiva nueva con una capa. Importar contenido desde redes sociales. Si subes con frecuencia imágenes a sitios como Facebook o Instagram, ProShow puede acceder rápidamente a sus servicios de redes sociales y agregar directamente el contenido que ya haya subido. Esto es muy útil si no quieres profundizar en la búsqueda de archivos en tu PC. Además es una manera de hacer una presentación bonita con tus imágenes favoritas subidas. Cómo importar archivos desde redes sociales. En la barra de menús, clic en Archivo, y seleccione Importar contenido desde servicio a. O. Clic en el icono Importar en el espacio de trabajo Crear o Diseñar. Elige tu servicio deseado, se puede elegir entre Facebook, Instagram, Flickr, Picasa,
SmugMug o Zenfolio. Solo pueden acceder a un servicio a la vez, pero se puede repetir este proceso tantas veces como quieras y agregar contenido a una presentación desde la web. Iniciar sesión en su cuenta y seleccione una carpeta con imágenes. Una vez que hayas seleccionado una carpeta, seleccione las imágenes que desea añadir a su programa. Puede navegar y seleccionar imágenes de varias carpetas. En la parte inferior de la ventana, verás varias opciones para importar. Echemos un vistazo a cada uno de estos. Todo o nada, la opción seleccionará todas o ninguna de las imágenes disponibles en la carpeta seleccionada. Descargar títulos. Si ha agregado cualquier tipo de texto o descripción cuando subió originalmente el contenido, cuando esté activado, también descargará ese texto. El texto y la imagen se mezclarán en la misma diapositiva como una capa y un título. Solo descargar, esto descargará todo el contenido que hayas seleccionado, pero no lo añadirá a tu programa. Esto puede ser una herramienta útil si desea crear un archivo del contenido subido. Añadir presentación. Con su contenido seleccionado, elija esta opción para importar archivos en tu programa. Usando esta característica solo puede importar una capa en una diapositiva a la vez. Si selecciona 5 imágenes, creará 5 diapositivas con una capa visual. Si has elegido la opción descargar títulos, para cada elemento seleccionado, crearás una diapositiva con una capa visual y un título. Los títulos añadidos de esta manera, puede que no le gusten al principio. Es muy probable que necesite ajustar sus posiciones. Importar capas desde un dispositivo. Además, puede utilizar la opción de importar para añadir fotos y vídeos directamente desde tu iPhone o iPad utilizando el ProShow Remote A. Esta opción requiere que se instale la aplicación por separado en un dispositivo compatible y funciona mejor cuando el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi. Para importar archivos utilizando la aplicación Remote ProShow. Ejecutar la aplicación en su dispositivo y conecte su dispositivo ProShow. Clic en el icono Importar en el espacio de trabajo Crear o diseñar. Elegir la opción ProShow Remote A. Seleccione los archivos que desea importar y elegir las opciones Añadir o descargar. Localizar los archivos importados. Cualquier contenido que descargue o importa directamente a un programa se guardará en tu ordenador. Acceder a estos archivos como cualquier otro contenido utilizando la lista de carpetas y lista de archivos. El contenido importado siempre aparecerá como Imported Content bajo la entrada multimedia en la lista de carpetas. Como importar desde diferentes servicios de social media, ProShow agregará nuevas entradas para ayudarle a mantener estas descargas organizadas. Añadir una capa a una diapositiva existente. En la lista de archivos, clic en la imagen que desea añadir como una capa en una diapositiva existente. Arrastrar y soltar la imagen en la diapositiva que ha decidido añadir la capa. Pero antes de soltar la imagen, presione la tecla Control del teclado. Este método soltará justo encima de la diapositiva de la imagen como una capa nueva. ProShow te avisará que está añadiendo la imagen como una capa nueva cambiando el cursor del ratón. Cuando funciona correctamente, el cursor del ratón tendrá un icono que se parece a una página con un más en el cursor encima en la lista de fotos. Incluso puedes hacerlo con varias imágenes a la vez. Añadir más de una capa en una diapositiva a la vez. Mantener la tecla Control del teclado y haga clic en cada capa que desee añadir desde la lista de archivos. Continúa pulsando la tecla Control mientras que arrastra y suelta las imágenes seleccionadas en la diapositiva. Cuando se seleccionan varias imágenes en la lista de archivos, este método añadirá todas a la diapositiva como capas. Utilizando el método de arrastrar y soltar para añadir capas puede ser visualmente confuso al principio. Cuando sueltes una capa nueva en una diapositiva existente, ProShow lo pone como la capa superior. Si esa capa llena el cuadro entero de la diapositiva, en la lista de fotos, puede aparecer como si solo tienes una capa, estando ocultas detrás de la capa superior las demás. Para asegurarse de que todas las capas se han añadido, simplemente abra las opciones de imagen y ver en la lista de capas. En la lista de fotos, también verá un icono de múltiples capas que aparecen en la diapositiva. Clic derecho para añadir capas. Hay bastantes maneras de añadir capas o imágenes a tu programa usando el menú contextual del botón derecho de su lista de archivos. Puede hacer clic derecho en cualquier lugar en la lista de archivos para ver el menú. Existen algunas opciones que puede encontrar útiles. Añadir a presentación.
Agrega el archivo seleccionado, o archivos, a la presentación como diapositivas nuevas. Cada imagen seleccionada se convertirá en una diapositiva. Añadir todos los archivos. Añade todos los archivos de imagen y cualquiera que sea válido a la carpeta actual a tu programa. Cada archivo se agregará como una diapositiva. Añadir seleccionado. Otra manera de agregar imágenes como capas a una diapositiva. Seleccione las imágenes que desee añadir en la lista de archivos, clic en la diapositiva que desea añadir en la lista de fotos, y elegir Añadir seleccionado. Todos los archivos que has escogido se añadirá como nuevas capas. Añadir como una imagen nueva. Utilice esta opción para crear una sola diapositiva con muchas capas. Haga clic en cada uno de los archivos que desea utilizar en la nueva diapositiva y elija Añadir como una imagen nueva desde el menú. Solo se añadirá a la nueva diapositiva todo unido. Añadir una capa desde Opciones Imagen. Haga doble clic en cualquier diapositiva para abrir la ventana de opciones de imagen. En la lista de capas situado a la izquierda, clic en el icono Añadir y seleccione Añadir imagen o vídeo desde el submenú. O haga clic derecho en cualquier lugar en la lista, o haga clic en el icono engranaje en la lista de capas, y seleccione Añadir capa y luego Añadir imagen o vídeo desde el submenú. Buscar en tu PC la imagen que deseas utilizar, elige el archivo y clic en Abrir. Usando la lista de capas para añadir nuevas capas mediante la ventana Opciones de imagen es una forma directa de añadir capas, pero no es el más rápido o más fácil. La lista de capas es una de las principales herramientas para trabajar con capas en la diapositiva. Utilizarás la lista de capas para acceder a las opciones de edición para cada capa, controlar el orden de las capas, añadir nuevas capas y trabajar con técnicas avanzadas de capa como las máscaras. Entender cómo trabaja la lista de capas es un primer paso muy importante en el uso de capas como parte de su composición. La lista de capas tiene una zona central donde se muestra una imagen en miniatura y un nombre para cada capa en la diapositiva, así como una barra de herramientas a la izquierda. Empieza por echar un vistazo a la pantalla de capa real en el centro de la lista. Vas a ver al menos una capa presente en la lista aunque su diapositiva contiene solo una imagen. Recuerda que cada imagen se convierte en una capa. Cada capa muestra el número de esa capa en el orden global de la diapositiva. Si solo tiene una capa, verás esa capa marcada como número 1. Al pasar el cursor sobre una capa, también verás una ventana de consejo que te dice el tamaño de la imagen en la capa, así como la ruta del archivo donde se encuentra ese archivo en tu ordenador. A la derecha del número asignado hay una casilla. Esto alterna la capa si la capa está activa o no. Desmarcando la casilla de la capa desactiva y provoca que se oculte en la diapositiva. Esto a menudo puede ser útil cuando se trabaja en un efecto que utiliza múltiples capas y quieres evitar ver todas las capas a la vez. Desactivar las capas con las que no estés trabajando para editar con más facilidad. La lista de capas también muestra los cambios que se realicen a la diapositiva utilizando máscaras o capas. La función de la lista de capas no cambia cuando estas opciones están activas, pero ajusta el aspecto de la lista en su totalidad. Vas a ver una línea de texto y un icono adicional que indica si una capa es una capa de máscara o ajuste. El icono para cada tipo aparece en el lado izquierdo de la capa y se dibujará una línea desde el icono del lado izquierdo de la lista de capas. Cada capa que está siendo afectado por la capa de la máscara o ajuste para ser identificada. Las máscaras, de forma predeterminada, trabajarán en la capa justo por debajo. Las capas de ajuste cambiarán cada capa debajo de ella. También puedes ver que la capa se ve afectada gracias a una línea que se dibujará de la capa de la máscara o ajuste a cualquier capa que se incluya. Las líneas para una capa de máscara aparecen a la izquierda de cada capa que está trabajando, finalizando con una flecha en la capa final. Las capas de ajuste trabajan con cada capa debajo. La línea simplemente dibuja directamente a la parte inferior de la lista. Cuando se trabaja con las capas de texto, en lugar de una imagen en miniatura y nombre de archivo, la lista de capas le mostrará el texto real utilizado con la capa. Mantener esa fuente y opciones de color pueden hacerlo difícil de leer el texto en la imagen. Esto es normal y a menudo resulta en ver algo más que un patrón de tablero de ajedrez. Las capas de texto comparten atributos de capas visuales y títulos. La lista de capas no se limita a trabajar con las imágenes que haya añadido a la diapositiva. Como has aprendido, también puede agregar más contenido mediante el uso del botón Añadir. O, si estás más cómodo utilizando el ratón,
Incluso puede cambiar el contenido de su diapositiva arrastrando y soltando imágenes directamente en la lista de capas. Vamos a ver algunas de las formas que puede añadir capas a la lista. Arrastrar y soltar desde la lista de archivos. Puede arrastrar y soltar archivos de la lista de archivos directamente a tu lista de capas. Esto es algo que es fácil de pasar por alto porque en la ventana de opciones de imagen tiende a cubrir la lista de archivos mientras está trabajando. Solo mover la ventana opciones de imagen hacia el lado e intenta arrastrar un archivo a la lista de capas directamente desde la lista de archivos. Arrastrar y soltar desde el explorador de Windows. Cada vez que estás moviendo o trabajas con archivos en Windows, estás usando el explorador. Puedes arrastrar archivos a la lista de capas desde una de las carpetas de tu disco duro. Trata de abrir una carpeta con algunas imágenes y arrastrando a la lista de capas. Como recordarán, al principio de este capítulo comentábamos que las capas son intercambiables y que puede reemplazar imagen A, imagen B dentro de una capa. Aquí es como se puede cambiar el contenido de una capa mediante arrastrar y colocar. Arrastrar y soltar para cambiar contenido de una capa. Cuando arrastra un archivo a la lista de capas, no importa dónde lo arrastras, trata de soltarlo sobre la miniatura de una de las capas existentes. Al soltar un archivo en la miniatura de una capa existente, reemplazará con el nuevo archivo del contenido de la capa. Cualquier configuración correspondiente a esa capa se aplicará a la nueva imagen. Para añadir una capa de texto en la lista de capas, simplemente haga clic en el botón Añadir para acceder al menú de lista de capas. Una vez seleccionado Añadir capa de texto, se abrirá la ventana. Después de haber creado la nueva capa de texto, notará que las opciones de configuración de texto y efectos de texto aparecerán las pestañas por encima del previo. Si tienes que editar lo que escribiste, haga clic en Ajustes de texto y haga sus cambios. En la parte superior de la lista de capas, encontrarás las herramientas. Utilizando estas herramientas puedes añadir, eliminar y organizar las capas. El icono Añadir es su primera opción. Cuando haces clic en este botón para agregar una nueva capa, aparecerá un submenú. Desde aquí puedes elegir el tipo de capa que deseas añadir. Tiene las siguientes opciones. Añadir imagen o video. Esta opción le permitirá navegar por tu disco duro o en otras unidades del sistema de imágenes o contenido de video a usar para hacer una nueva capa. Esta es la opción más común. Añadir color sólido. Al seleccionar esta opción permitirá crear una nueva capa de color completa. Esta opción se utiliza más a menudo con máscaras. Aprenderás más sobre la creación de capas de color sólido más adelante en este capítulo. Añadir gradiente. Puedes crear sus propias capas gradientes utilizando esta opción. Esta es otra característica que se utiliza a menudo en combinación con la máscara. Aprenderás más acerca de cómo crear gradientes más adelante en el capítulo. Añadir capa de texto. A diferencia de los títulos, que siempre aparecen por encima de su contenido visual, las capas de texto pueden ser añadidas a su pila de capas y mezcladas junto con tus imágenes y clips de vídeo. Además pueden colocarse detrás de las imágenes. Las capas de texto también disponen de movimiento y ajustes disponibles para los títulos y capas que pueden usarse para crear algunos efectos muy convincentes. Añadir vacía. Al seleccionar esta opción inserta una capa vacía. Las capas vacías se utilizan mejor para crear un efecto particular que no necesita de una imagen. Esto será útil cuando diseña plantillas o creas tus propios efectos de transición. Por supuesto puedes añadir una imagen más tarde. Añadir multimedia. Si tienes algún paquete ProShow Media Source instalado, puedes añadir ese contenido utilizando esta opción. Una vez seleccionado, podrás seleccionar la fuente multimedia, de aquellos que has instalado, que deseas añadir su contenido. Por defecto siempre tendrá contenido incorporado. Añadir ajustes capa. Esta opción crea una capa de ajuste que funciona un poco como una máscara. Añadir capa máscara. Al seleccionar esta opción se expande un subconjunto de opciones de la capa normal. La diferencia es que la capa lo añade automáticamente. Usando este método convertirá una máscara de una vez. Duplicar capa. Esta opción hace una copia exacta de la capa que actualmente hayas seleccionado en la lista de capas. Esta copia aparecerá directamente sobre el original y contiene toda la información de la capa incluyendo imagen, movimiento, efectos, etc. Duplicar una capa es un gran acceso si planea tener muchas capas similares en su diapositiva. Se puede crear todo tipo de capa usando el botón Añadir.
Es algo que con frecuencia se trabajará a medida que te sientes más cómodo con el proceso de creación de presentaciones. También puede acceder a estas opciones haciendo clic derecho en cualquier lugar en la lista de capas y abriendo el submenú Añadir capas. El botón Eliminar, por el contrario, es muy simple. Simplemente haga clic en la capa que desea borrar de la diapositiva y haga clic en el botón Eliminar. Se borrará de la diapositiva completamente. Los iconos de flecha que ves se utilizan para controlar el posicionamiento de la capa dentro de la diapositiva. ¿Recuerdas esa pila de capas una encima de la otra? Los iconos de flecha subir y bajar moverán la capa seleccionada hacia arriba o hacia abajo en la lista. Esto es cómo quieres ordenar tus capas en la diapositiva. Para cambiar el orden de las capas, puedes usar las flechas, o haga clic y arrastre las capas. El último elemento en la barra de herramientas es el icono del menú de lista de capas. Este menú contiene formas alternativas para acceder a muchas de las características de las capas. Con el menú puedes añadir o eliminar capas, editar capas, cambiar el nombre de las capas, ocultar o mostrar capas, convertir una capa en una máscara, copiar la capa y un poco más. Hay dos maneras de acceder al menú de lista de capas. Puedes seleccionar la capa que quieres trabajar en la lista y clic en el icono de menú de lista de capa, o puedes hacer clic con el botón derecho sobre la capa en la lista. Como acabas de ver, puede añadir o eliminar capas en este menú, pero también hay otras características muy útiles aquí. Seleccionar archivo. Esta opción le permite cambiar el contenido de una capa con una nueva imagen o vídeo. Simplemente buscar por tu disco duro y seleccionar el archivo a sustituir. Como las capas están vacías, los ajustes o efectos que haya aplicado a la capa se aplicará inmediatamente al archivo sustituido. Renombrar capa. Otra forma de cambiar el nombre de las capas y ayudar a mantener sus transparencias y presentaciones organizadas. Editar capa. Al seleccionar esta opción se expande un subconjunto de opciones de edición. Puede abrir un editor externo o ir a diferentes menús de edición dentro de ProShow. Visibilidad. Desde aquí puedes ocultar o mostrar las capas en la diapositiva. Esto a menudo es útil cuando se trabaja con diapositivas que cuentan con muchas capas o que utilizan efectos complejos. Ocultar capas no elimina las capas, simplemente les cambia un estado desactivado, para que pueda enfocarse en editar las capas visibles. Mover, le da la capacidad para mover una capa hacia arriba o hacia abajo en la lista de capas. Puede también enviar una capa directamente a la parte superior o inferior de la lista, así como mover una capa dentro o fuera de una máscara. Usar como capa de ajuste o usar como capa de máscara. Estas dos opciones toman la capa seleccionada y la convierten en una capa de ajuste o una capa de máscara. Uso como capa de transición. Utilizarás esta opción al crear tus propios efectos de transición. Copiará. Esta es una opción excepcionalmente útil, que en realidad se expande para darle 4 opciones de copia muy potentes. Copiar a todo. Esta selección copiará la capa seleccionada actualmente en cada diapositiva en toda su obra. Esto puede ser útil cuando has creado un fondo especial u otra imagen que quieres ver en todas las diapositivas. Copiar a seleccionadas. En lugar de copiar la capa a cada diapositiva en tu programa, esta opción copia la capa solamente a las diapositivas que has elegido en la lista de fotos. Puedes seleccionar las diapositivas en la ventana de opciones de imagen un poco para ver la lista de fotos y presionar control o mayúsculas del teclado para escoger las diapositivas que desea incluir en la selección. Copiar a imagen específica. Esta opción abre la ventana Copiar capas. Puede utilizar esta ventana para elegir qué capas desea copiar, y elige solo las diapositivas que desea copiar las capas. Simplemente expandir y activar las capas que desea copiar en la columna izquierda, y active las diapositivas de destino que quiere que se copien en la columna derecha. Haga clic en copiar una vez que has hecho tu elección, o simplemente elegir copiar y cerrar. Copiar ajustes. Eligiendo esta opción le permitirá copiar ajustes específicos o los ajustes que ha hecho a la capa a cualquier otra capa en tu programa. Esto se hace utilizando la ventana de copiar ajustes y elegir la capa de origen en la columna izquierda, activar las opciones que desee incluir en la columna central y seleccionar tu destino capas o diapositivas, en la columna derecha. Eliminar. Esta opción le ofrece la capacidad de eliminar una sola capa o eliminar todas las capas. Ambos aparecen en el menú desplegable cuando haces clic en la entrada Eliminar. Seleccionando Eliminar todas las capas desnudando su diapositiva hasta una diapositiva vacía.
No elimina la diapositiva, pero elimina todas las imágenes o vídeo que haya añadido. Restaurar capa. Esta opción volverá tu capa seleccionada a su valor predeterminado. Esto efectivamente lo que hace es como si acabaras de añadir esa capa a la diapositiva. Se eliminan los cambios realizados en la capa. Hay un poco de información de lleno en la lista de capas. Afortunadamente, la mayoría se puede acceder con un vistazo rápido. Es una buena idea para sentirse cómodo con las opciones disponibles aquí, como lo usarás casi cada vez que crees una presentación personalizada. De manera que se te ocurra, el fondo de la imagen puede ser como una capa, sin capa. Si recuerdas el capítulo de opciones imagen, te acordarás de que se puede definir el fondo de tu presentación todo a la vez. El fondo cubre todo eso. El fondo de la imagen es un fondo que se puede configurar en una base por imagen. Cuando está activado, un fondo de imagen anulará el fondo de la presentación por defecto. Los fondos de imagen a menudo son piezas importantes en la composición de una foto, pero es importante recordar que no son capas normales y no se encontrarán en su lista de capas. El fondo siempre va a estar debajo de cada capa en la imagen, no importa cuántas tienes. Para poner un fondo de imagen personalizado. Abrir opciones de imagen y localizar la zona fondo más sonido. Clic en la pestaña fondo. Cuando no se selecciona ninguno, deberías ver este etiquetado como fondo predeterminado. En la zona del fondo, selecciona el botón de radio para el tipo de fondo que quieras. Puedes elegir predeterminado, sólido, gradiente o imagen. Configurar el color, gradiente o localizar la imagen que deseas utilizar como fondo. Una vez seleccionada la fuente, utilice los ajustes y las herramientas de edición para cambiar el aspecto de sus fondos. Más detalles sobre esas opciones pueden encontrarse más adelante en este capítulo. Cuando se reemplace al fondo por defecto, encontrarás que cualquier imagen que se añade a la presentación aparece al lado de la diapositiva con el fondo personalizado que contará con el mismo fondo. Esto sucede porque ProShow asume que vas a querer usar ese fondo en varias diapositivas. Para invertir el fondo, simplemente elegir la opción de predeterminado para mostrar la que no quieres usar el fondo personalizado.